Cinco, tanto el Reforma como el Universal dan su nota principal hoy al conflicto, al problema que tienen limoneros del Valle de Apatzingán en Michoacán, un problema que el gobierno del estado de Michoacán minimizó ayer. Ayer salieron a decir, no, pues son unos pocos, en la mayor parte del estado está la producción y el corte de limón a todo lo que da. Estos son unos pocos productores, dijo, de Apatzingán y de Buenavista, de Buenavista, dijo el secretario de gobierno, y además no es un problema de extorsión, es un problema que tiene que ver con los precios. El Universal, que ha hecho un trabajo extraordinario de seguimiento de esta crisis desde hace, pues cuando menos 2 años, un trabajo fundamentalmente que ha hecho el reportero Carlos Arrieta, hoy pone como nota principal: limoneros de Michoacán, el crimen nos mata de hambre. Leo el primer párrafo: los cortadores de limón afectados por el paro de la cadena de comercialización, al igual que los productores, piden la intervención del ejército para terminar con las extorsiones criminales, pero el gobierno de Michoacán, Carlos Arrieta, dice que pues ni son tantos y que es un problema de precios, no de extorsiones, según entendimos. Buen día, Carlos Arrieta, periodista, corresponsal del Universal en Michoacán. Gusto en saludarte, Carlos. Buen día. Ciro, Miriam, el gusto es mío y buen día. Pues esta crisis, tal vez minimizada por algunos funcionarios, pues es una crisis generalizada ya por esta paralización de la cadena productiva de limón aquí en los municipios de Apatzingán y Buenavista, y que ya empieza a dejar estragos. Dudo mucho que sea algo parcial, dudo mucho que sea algo menor, porque bueno, pues ya de manera más marcada hay afectaciones directas en jornaleros y productores, inclusive en empaques, Ciro y Miriam, empaques que ya algunos están a la venta y otros más, empiezan a anunciar sus cierres definitivos, porque ya para ellos es prácticamente insostenible el cobro de piso, esta extorsión, este impuesto tributario criminal que ha fijado el cártel de los Viagras en estos 2 municipios de la Tierra Caliente michoacana, donde ya se cumplen 3 días de que productores, empacadores, comercializadores e industriales decidieron parar las actividades de limón en estos 2 municipios. Antes, para que tengamos una idea, antes el cobro, hace un año que hubo algo similar, un movimiento similar, el cobro de piso era de $1 por kilo de limón cortado a cada productor, lo que les cobraban, y 1 más por kilo comercializado a los empacadores de extorsión. Lo mismo ocurría con los industriales. Ahora es el doble, es decir, $4 por kilo cortado, $4 por comercializado y 4 por kilo de limón comprado para industria, los cuales, bueno, pues son una carga para el productor y que ya se empiezan a reflejar. Por ello, la información que hoy se publica en el periódico El Universal, donde dicen los cortadores, los jornaleros, que ellos prácticamente ya se están muriendo de hambre porque ya llevan 2 semanas prácticamente el viernes se cumplirían 2 semanas de que ellos dejaron de cortar. Ellos calculan o estiman que entre 5 y 7 cajas son las que llegan a cortar en un jornal. Los días de corte están fijados para lunes, miércoles y viernes, es decir, hoy tendría que haber un corte, pero no lo hubo. Ese dinero que ellos perciben, les pagan $50 la caja. Hablamos de $350 por jornal, al que si llega a ser 7 cajas de corte, $1,050 a la semana, percepción que ya no tienen económica para sus familias, y que bueno, dicen han tenido que pedir fiado en las tiendas, en los mercados, en la tortillería, en las carnicerías. Pero esto pues ya llegó a un límite en el que ya inclusive los comerciantes pues no les quieren dar ese crédito, porque también ellos se declaran insolventes, así como lo hicieron el pasado lunes también, y lo siguen haciendo los productores insolventes o como un resultado de esta extorsión. Ciro y Miriam, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, en el precio del limón de industria, que es de donde se sacan los jugos y los derivados de este limón, el kilo se les estaba pagando, que además es el precio más bajo, es decir, parcialmente no dice mentiras el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña,
porque efectivamente los precios en Michoacán están desplomados, pero son resultado justamente de este cobro de piso y de estas extorsiones por lo que se han venido abajo. Les decía en estos, como un ejemplo, en el precio o de la compra del limón de industria, estaba a 6 pesos. El grupo criminal les cobra 4 pesos, es decir, el productor se queda con 2 pesos solamente, y por ello es el paro, la historia del día de ayer y el paro, claro, porque se declaran y hoy siguen, hoy tercer día de paro. Miriam, buenos días. Oficialmente sí. Buenos días, Carlos. También lo que precisó y lo que el secretario de Gobierno es que no pararon todas las empacadoras, toda la industria del limón. Sí hubo corte, de hecho él decía un 70% quizá en Buenavista, un 80% paró ayer en Apatzingán. Hoy amaneció, la productividad empieza a las 4 o 5 de la mañana. ¿Qué hay, Carlos? ¿Qué les han dicho? ¿No salieron a cortar limón todo Apatzingán, todo Buenavista, que son los puntos críticos? ¿Es un paro total? Es un paro generalizado y no hay corte. ¿Generalizado o total, Carlos? Al menos yo estoy desde las 4:30 de la mañana en la calle, y los cortadores están en espera, o con la esperanza de pues que de esto se reanude en algún momento, de poder conseguir algún otro trabajo momentáneo que les permita salir adelante. No hay corte. Hoy es un día programado para corte, es decir, hoy es un día de corte sin corte. Hoy es un día de comercialización sin comercialización, pero estas cifras son también reales, y les voy a decir por qué, porque es un porcentaje que ellos dan. Ojo, es un porcentaje que da el gobierno del estado, en el que dice, lo dice muy bien Miriam, en que son el 80%, si no me equivoco, dice un 80% en empaques de Apatzingán y en un 70% en Buenavista. ¿Por qué? Porque hay que recordar que de acuerdo al mapa criminal que tienen las propias autoridades estatales y las federales, no todo Buenavista, no en todo el municipio de Buenavista tiene el control este grupo criminal de los Viagras. Hay que recordar que tanto la cabecera municipal de Buenavista como la tenencia de Felipe Carrillo, Puerto La Ruana, y algunas otras localidades pegadas están dentro de esta zona de mayor producción, y esa no es controlada por este grupo criminal de los Viagras. Y ahí sí están trabajando. Ahí sí hay corte, exactamente. En el caso de Apatzingán, no todo Apatzingán hay un control de ellos. También, entonces, por eso, insisto, sí son reales, pero hay una raíz. La raíz es que no controlan todo. Inclusive ayer todavía en la noche, productores denunciaban ya que había amenazas de parte de esta organización delictiva para que salieran a cortar y a comercializar el limón, pues porque eso es muy redituable económicamente para este cártel. Entonces, no lo hicieron, decidieron mantenerse en paro, y estas son las consecuencias. Las consecuencias es que ya tercer día oficialmente. Oficial, dices, aunque estás hablando de 2 semanas, cuando menos. 2 semanas ya desde la semana anterior ya había, ahí sí había sido de manera parcial y paulatina como iban cerrando. Inclusive hay un dato bien importante: los propios productores y empacadores e industriales, en el que ya muchos empresarios, tanto agrícolas como comercializadores, ya ni siquiera están aquí ya no están ahí. Bueno, Apatzingán. tenemos que ir a corte. Te agradecemos mucho el reporte. Gracias, Carlos Arrieta, reportero, corresponsal del Universal en Michoacán, y pues el periodista que mejor ha seguido ya por años esta crisis de la violencia y de la extorsión a los limoneros en esta zona del estado de Michoacán. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Carlos Arrieta. Nosotros hacemos una pausa, 7:35, volvemos.